Hola muchachos, en este video vamos a aprender algunos conceptos generales sobre las familias. Aprender sobre esto es importante porque todo lo que está en Revit, cualquier cosa que nosotros insertemos dentro de nuestro espacio de trabajo es una familia. Así es que trabaja este programa. Entonces es importante saber tanto cómo estas están jerarquizadas, cómo podemos ordenarlas dentro de nuestro modelo y luego cómo estas también están subdivididas en algunos tipos que nos hacen mucho más fácil entender el comportamiento de cada uno. Entonces primero comencemos con la parte de la jerarquización de las familias. Lo primero que nosotros trabajamos en Revit es la parte de la disciplina. Hay 5 disciplinas conocidas: la arquitectura, estructura, fontanería, electricidad y ventilación. Y el caso de las familias no es diferente. Cualquier familia que nosotros creemos en Revit para insertar a nuestros proyectos tiene que tener una de estas disciplinas. Puede haber el caso de que haya una que esté en varias, ¿listo? No tiene que pertenecer solamente a una. Puede ocurrir el caso de la familia que puede estar en arquitectura y estructura al mismo tiempo. Por ejemplo, si nosotros trabajamos los muros son familias que están en ambas, ¿listo? En ambas disciplinas. Entonces, es normal encontrar esto en varias familias. Luego viene la parte de la categoría de la familia. Y acá ahora sí entra la parte, por ejemplo, si yo lo quiero organizar o decir que es un muro, que es una puerta, que es un pilar estructural. Esto ya son categorías muy generales. ¿Listo? Cualquier familia que nosotros creemos va a estar en una de estas. Siempre tenemos que escoger la que sea. Es muy extraño que no lleguemos a encontrar una categoría que nos permita, ¿no? Están prácticamente todas las categorías que se trabajan en el sector de la construcción. Luego de esto, ahora sí viene la familia. Entonces la familia es lo que nosotros creamos en un archivo aparte a Revit y ahora nosotros le guardamos con el nombre que nosotros querramos identificarlos. Entonces primero seleccionamos una disciplina, luego qué categoría de familia va a ser y luego si la creamos. Puede ser por ejemplo un pilar circular en concreto, una viga en concreto, una mesa en madera, una silla, ya esto viene a ser como tal la familia. Y ahora esta familia puede estar dividida en varios tipos. Como nosotros sabemos, nosotros podemos crear una columna, pero ya nosotros podemos colocarle que sea de 30 por 50, por ejemplo, o de 40 por 50 centímetros, dependiendo, creando nuestro tipo de la sección que queramos manejar, el tamaño de la sección que queramos manejar. Y por último está el ejemplar, que es al final a lo que llegamos ya finalizando cuando lo insertamos en Revit. Un ejemplar es cualquier elemento que esté insertado en el modelo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener 80 columnas del mismo tipo. Tengo 80 ejemplares. Es uno solo. De cualquier familia que yo coloque hay un ejemplar. ¿Listo? Entonces yo voy colocando. Si coloqué 100 columnas, hay 100 ejemplares. Si coloqué 300 vigas, hay 300 ejemplares. Entonces, por ejemplo, algo sería, una disciplina sería la disciplina de estructura. Luego, si fuéramos a buscar una categoría, podríamos buscar la categoría, perdón, de pilar estructural. Luego creamos nuestra familia, un pilar rectangular en concreto. Luego escogemos un tipo, va a ser un pilar rectangular en concreto de 0,30 por 0,40 metros si estuviéramos dividiendo los tipos por el tamaño de la sección. Y luego ya un ejemplar que es solamente un elemento sería un pilar rectangular en concreto de 0,30 por 0,40 metros que está ubicado en los ejes A5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces así sería la forma como nosotros jerarquizaríamos las familias dentro de nuestro proyecto y cuando las estemos creando. Luego de eso vienen los tipos de familias. ¿Listo? La parte de las jerarquías es algo que está definido por Autodesk. Ya los tipos es algo que es más un poco empírico. ¿Listo? No está al 100% definido por Autodesk como si lo es la jerarquía de las familias. Entonces, algunos tipos, por ejemplo, pueden ser los anfitriones. ¿Qué son los anfitriones? Son esas familias como los muros, suelos, cubiertas, que por lo general se crean de una manera muy distinta a las demás. Las otras familias nosotros los tenemos en un archivo RFA por aparte, es un archivo totalmente aparte y la insertamos al proyecto, cosa que no pasa con los anfitriones. Si nosotros ya hemos creado un muro o un suelo o una cubierta en Revit, se crea de una manera totalmente diferente. ¿Listo? Los ajustes que se le hacen a estos elementos son diferentes. Por ejemplo, ¿qué otros elementos entrarían acá? Por ejemplo, una escalera. Una escalera se crea de una manera muy diferente a cómo se manejan las demás familias. Por ejemplo, yo insertar una silla. Entonces, estos son los anfitriones, que son las familias que no se modelan por aparte, sino que ya se tiene que hacer un proceso diferente dentro del mismo Revit.
Luego están los elementos basados en anfitrión. Entonces son todas esas familias que necesitan de un anfitrión para poder existir en nuestro modelo. La más conocida es una puerta. Yo sé que si yo no tengo un muro, pues yo no puedo poner la puerta en ningún lugar que me permita en Revit. Entonces son esos elementos. Son elementos normales, familias normales, pero que necesitan estar en un anfitrión para poder existir. No siempre tiene que ser un muro, ¿no? Que son las más conocidas, las puertas sin ventanas. Yo puedo crear familias basadas en suelos, familias basadas en cubiertas, familias basadas en techos, en cualquier anfitrión. Y luego están en sí los elementos de modelo, que aquí diría yo están la mayor parte de las familias que se manejan en Revit. Entonces es prácticamente cualquier elemento, cualquier familia, pero que no necesita estar basada en un anfitrión. Yo, por ejemplo, sé que puedo crear una viga sin necesidad de que ésta esté basada en un anfitrión, solamente teniendo mi nivel de referencia. Hay mobiliarios que también se pueden hacer así. La parte, por ejemplo, de las instalaciones, toda la parte de tuberías, yo no necesito ningún anfitrión, yo puedo crear una tubería en cualquier espacio de trabajo donde tenga mi modelo. Entonces, estos son todos esos elementos de modelo. Luego vienen los elementos de referencia, que realmente pues solamente hay dos en Revit, que son los niveles y los ejes, que no dejan de ser familias muy importantes. No se puede trabajar en Revit o un proyecto que valga la pena si yo no estoy creando mis niveles correctamente y mis ejes correctamente. Y estos también son familias. Luego vienen las anotaciones, que es otra parte muy grande de las familias que siempre se usan para la parte de la documentación. Listo, que en sí son elementos 2D, no son elementos 3D, pero siguen siendo familias. Hay que tener eso en cuenta. Así sean elementos 2D, todo esto sigue siendo familias y es importante también conocer cómo realizarlas. Y por último están las masas. Las masas son elementos que se usan principalmente en Revit para crear formas geométricas complejas. Yo con ellas puedo o dejar mi misma forma geométrica compleja o darle muchas más aplicaciones, como crear muros con esta, crear suelos con esta, crear cubiertos con esta, crear patrones con esta. Se pueden hacer muchas cosas interesantes con las masas, calcular volúmenes complicados también. Y es la forma como trabaja Revit de estas formas geométricas complejas, que será el primer tema que trataremos en el próximo video.